Aquí escuchas la diversidad de voces que hacen el cine mexicano. Nuestro Cine Podcast. Además, te informamos sobre los estrenos en cartelera y lo más destacado que hay en festivales de México y el mundo. Hola, gracias por reproducir nuestro Cine Podcast. Hoy platicaremos de Japón en México. Es un misterio la historia de la familia japonesa. De las distintas migraciones que han llegado al territorio mexicano, la japonesa ha sido una de las menos documentadas y más contrastantes. Crearon comunidades nikkeis en Tapachula, Chiapas y en la Ciudad de México. Fueron buzos y trajeron a sus esposas por correo postal, en Ensenada. Pero también enfrentaron situaciones perturbadoras. Durante la Segunda Guerra Mundial, bajo un extraño régimen que semejaba campos de concentración, vivieron un encierro en la hacienda de Temisco. El documental Yurei Fantasmas recoge 5 experiencias de migración japonesa para explorar estas historias de hospitalidad y encuentro, pero también de asedio y represión. ¿Por qué hubo tanto silencio? Realmente no sé. Es un misterio que me gusta y es un misterio que duele también de repente. ¿Cómo ha sido la comunidad japonesa que vive desde hace más de un siglo en nuestro país? Esta pregunta alude directamente a la cineasta Sumie García, descendiente de estos japoneses, quien con esta película intenta una primera indagación de estos orígenes, de una historia que todavía tiene mucho para contar. Carlos Morales platicó con Sumie. Quédate a escuchar y no dejes de sorprenderte con esta película que ya ha recorrido diversos festivales y que ahora está de estreno en salas. Luego, en nuestras secciones de cartelera y festivales, te contaremos lo que se viene para los siguientes días de este verano. Sumi, pues muchas gracias. Platiquemos de Yurei Fantasmas. Y lo primero que me llama la atención y que te quiero comentar es esto. Entiendo pues que tú eres de ascendencia japonesa y que habrá una primera motivación de tratar de explicar tus orígenes y cómo eres parte de tu comunidad y tal, ¿no? Pero creo que muchas personas descendientes de migraciones que van a hacer un documental y son pocos los que tienen un disparador y dicen me voy a poner a trabajar en esto y se avientan 3 o 4 años de sacar adelante un proyecto. Yo quisiera saber cuál es tu disparador para que empezaras a trabajar específicamente en este documental. Siento que más que explicar para afuera, como de dónde vengo, supongo, era más explicármelo a mí misma, en ciertos sentidos, como entenderlo y investigarlo y como que analizarlo. Y el disparador fue un cortometraje mío que se llama Relato Familiar, en el que sale mi tío abuelo, que fue sobreviviente de Hiroshima y tenía una tienda de fotografía en la Santa María la Ribera. Y en verdad a mí antes de eso no me interesaba mucho, o sea, supongo que cuando creces en ciertos contextos como lo das muy por entendido y pues como que no tenía un impulso de retratarlo, hasta que conocí a una investigadora que se llama Dail Melgar Tizoc, está enfocada en la historia de migraciones japonesas a México y a Perú, y pues es antropóloga, entonces pues la historia y aparte las comunidades ahorita. Y creo que ella me abrió el mundo a entender que esto era como mucho más grande y mucho más complejo de lo que yo sabía. Me contó la historia de Temisco, me contó la historia de la reubicación forzada del norte del país y de las costas hacia el centro. Y son cosas que yo no sabía habiendo estado en esas, pues en una familia mixta y en una comunidad, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que yo no sabía pues nada. Oye, cuentas, según así ya haciéndolo esquemático, 5 historias, ¿no? Tapachula, Ensenada, Temisco, Perote y culminas en la Ciudad de México. Quería empezar por las primeras dos. De alguna manera son un poco menos duras, pero no dejan de tener sus elementos importantes. Además, te implican a ti como que hacer 2 viajes como que importantes a Tapachula y a Ensenada. Platícame como de estas 2 experiencias, cómo las hiciste y cómo fue que llegaste con los Nikkei o los hijos de los buzos de Ensenada, ¿no? Trabajé muchísimo de la mano con Dail Melgar. Hicimos un trabajo de campo, de desarrollo para ir a estos 2 lugares. Me interesaba mucho por la historia, o sea, por ser como el primer lugar y también como el contraste de pensar un pueblo Acacoyagua con un obelisco japonés en medio, o sea, como que esos contrastes visuales a mí me llamaban mucho la atención y más porque para mí eran completamente desconocidos.
Y en ambos lugares lo que hicimos fue una convocatoria abierta en las asociaciones japonesas de esas ciudades que existen, para convocar a la comunidad a como mesas abiertas de que nada más platiquen sus historias. Y se volvió muy emotivo, o sea, llegó muchísima gente, todo el mundo estaba compartiendo como las memorias de sus abuelos, había gente de la tercera edad, había gente más joven, había gente que también contaba cómo ellos no sabían que eran japoneses hasta que después se enteraron de sus apellidos. Entonces, a través de esas como mesas redondas y estas pláticas, fue cuando empezamos a como ubicar personas que nos resonaban y que queríamos entrevistar. Oye, y algo que me llamó muchísimo la atención y que sí quiero que me lo platiques es que este apartado que le llamas El Quiebre, que tiene una música tremenda. Josué Caballero, si no me equivoco, es el que la hace. ¿Qué me puedes contar, digamos, como de ese apartado que me parece muy interesante y que aparte le da un rompimiento y le da como otra tesitura a lo que sigue de tu documental? Sí, el diseño sonoro y la música ahí fue un trabajo súper intensivo el diseñador sonoro Dina Costa y el otro, o sea, el productor de la película Santiago de la Paz también le entró al diseño sonoro en esa sección, que él también es diseñador sonoro, junto con la música de Josué Collado. Entonces sí fue como un esfuerzo fuertísimo. Y hasta en la mezcla ya como que el sonido le da la vuelta a la sala, o sea, sí nos enfocamos muchísimo en esa parte. Y la edición, o sea, fue la genia de la editora de la película, Analia. Con ella estábamos platicando mucho sobre cómo hablar sobre la Segunda Guerra Mundial sin decir Segunda Guerra Mundial. Y pues todo mi trabajo tiene mucho trabajo de archivo y supongo que queríamos como también expresar esta pues violencia y no sé, o sea, supongo que como todas las emociones a través de las imágenes de otros dentro del quiebre, ¿no? Y el quiebre para mí es un elemento muy importante en mi trabajo, en general, la idea del quiebre, la idea de un momento que rompe un antes y un después. Supongo que es un poco que se rompe la realidad, ¿no? Tu realidad cotidiana se rompe por completo y se vuelve algo completamente diferente. Y eso es lo que sentí que representaba la Segunda Guerra Mundial para muchas de estas comunidades que perdieron todo. Es como reconstruir todo desde cero otra vez, ¿no? Llegas a un lugar donde no sabes nada, no sabes el idioma, construyes algo y luego todo se va por algo que está pasando el otro lado del mundo, ¿no? Entonces sí, nos enfocamos mucho en eso. Y ahí también metí un poco más de la experimentación del espacio digital, que es un elemento también que está a través de la película, y un solo de danza de la coreógrafa Irene Akiko Ida. Oye, a partir de ahí, y sin menospreciar las primeras dos historias, pero que son un poco más manejables, tu documental se vuelve un poco agrio y digo, lo que cuenta no es poca cosa, ciertos campos de concentración, cierta reordenación no muy amable de la comunidad japonesa a partir de la Segunda Guerra Mundial. Algo que me parece bien interesante es que lo haces quizá de alguna manera muy simbólica. Juegas mucho con la danza, juegas mucho con las alusiones. ¿Cómo fue, digamos, las decisiones que tú tomaste para contar las historias de Temisco y de Perote? Para mí era súper importante no caer en el amarillismo. Sí era como algo primordial. O sea, creo que es muy fácil irse con la finta como, bueno, tu película es Temisco, ¿por qué retratas lo demás, no? Pero para mí era como un episodio más en una comunidad resiliente. Creo que esa resiliencia también tiene que ver con la dignidad de cómo retratamos las historias y cómo las pensamos. Entonces, como hacer dramatizaciones o nada más enfocarnos en las partes como más obscuras de estos periodos, tampoco le hacen justicia a todo lo demás que se vivió ahí, ¿no? También la señora Rosa Urano, que vivió en el campo por 4 años, también nos contaba mucho de las historias que ella se acordaba como niña, ¿no? Entonces, esos contrastes fuertísimos que escuchábamos, pues los queríamos retratar y también lo dice una persona que fue entrevistada, como en Temisco cada quien cuenta cómo le fue. Al final es una historia muy complicada porque no era del Estado y estaba como puesto por un grupo de japoneses, pero al mismo tiempo lo estaba rigiendo el ejército. Entonces también la historia misma de Temisco es tan difícil o sea, creo que hasta el día todavía se está tratando de desentrañar qué es lo que pasó ahí, ¿no? O sea, estaban trabajando todo el tiempo, no había paga, pero había comida, o sea, como que hay tantos grises en esa historia que no queríamos decir como si nosotros sí supiéramos qué pasó, porque no es cierto. Sí es demasiado compleja esa historia y queríamos mostrar eso. La última historia creo que es por
un sentido un poco más emocional y más directa, algo que te alude directamente, incluso algunos de los testigos de las personas que entrevistas platican contigo. Es como que hacer ya la conexión con tu presente y con la persona que eres, ¿no? ¿Qué me puedes contar, digamos, de ese último momento? Fue difícil porque por un lado era así como, pues bueno, ¿por qué no te metes en la película? En general, y era pues porque la película es más, o sea, como lo que queremos contar es más grande que yo y mi experiencia, o sea, esto es mucho más grande y siento que sí me encontré cachitos de mí misma en todas estas historias y en Ensenada me encontré un cacho de mí y en el sur, entonces eso para mí fue muy emotivo y creo que sí me alentó mucho como pues ya empezar el montaje, la entrevista de la directora de la escuela Chuo Gakuen que me habla de tú y me cuenta de lo que hizo ahí mi abuela y mi abuelo y mi mamá, ya fue una entrevista posterior, o sea, ya habíamos empezado edición y sí hubo una decisión y una plática con Analía Cuetals, la editora, sobre pues como que sí, no sé, tener el valor de ser más vulnerable, ¿no? Dentro de la película. Y hasta había como un cortecito que encontré hace poco en el que sí hablo más directamente yo de mi abuela. Y bueno, luego también me volvió a dar pudor y ya lo saqué, ¿no? Pero por lo menos sí, mi experiencia, o sea, mis memorias sí son esa escuela Chuo y la Asociación México-Japonesa en el sur de la ciudad, y el material de archivo ahí de video, pues sí es de mi familia, o sea, sale mi hermana, salgo yo, sale la boda de mis papás, ¿no? Entonces, de alguna manera sí salgo, pero no quería decir, ay, esto se trata pues, sobre mí, porque no se trata sobre mí. Oye, algo que te comenté el día de la proyección y que quiero regresar a eso, me pareció interesante que tú eras prácticamente la única descendiente de japonés trabajando con un crew en el que todos los demás no lo eran. Yo imaginaría que una película de este tipo hubiera sido que toda la comunidad japonesa de creadores audiovisuales se volcara a intentar este ejercicio. ¿Cómo fue esta relación como con tus colaboradores del documental? Fue increíble. Al final éramos un equipo muy chico pues me gusta trabajar con equipos muy chicos y formamos como, creo que también desde que empezó la peli les dije como, voy a llorar en algún momento y los entrevistados van a llorar en algún momento y está bien. Y así de como, pues es mi ópera prima, amigos, todos somos amigos, o sea, no me digan señora, es como que sí traté de hacer que pues, nos sintiéramos muy unidos y más por la cantidad de viajes que hubo y demás, pues sí, para mí era importante como la unidad. Me encanta trabajar con ellos y con ellos pienso hacer la próxima película. Quería hablar como de la importancia de hacer una película como Yurei, en estos momentos en los que en México estamos viviendo de manera muy intensa las migraciones, ¿no? Ya sean los nativos digitales norteamericanos, ya sean los centroamericanos. En ese contexto como que se vuelve muy importante tu película donde nos hablas como de las glorias y de las dificultades que tuvieron aquellos otros que no son ajenos en México. ¿Qué te parece esta experiencia en la que está ocurriendo tu estreno de salas comerciales? Para mí era muy importante que sí resonara con la migración ahora en México en general. O sea, sí se trata de esta migración muy específica, pero la idea también era como hacer resonar y pensar en cómo vamos a tratar a los migrantes de aquí en adelante, ¿no? Y cómo los hemos tratado históricamente y o sea, como todos los errores que se han cometido y todo lo fuerte que fue la reubicación forzada, Temisco, y que decimos, no, en México pues es que no hay racismo y quién sabe qué, y pues no es cierto. Y es fuertísimo el racismo interior, el racismo exterior, ¿no? O sea, hacia el territorio mexicano mismo y hacia los que vienen de fuera. Entonces, como que sí apuntar a eso y decir que sí existimos, no solo nosotros, sino muchísimas otras comunidades migrantes, a mí se me hace muy importante. La última vez que vinieron los del INEGI a hacer como el censo, pues no hay nada que diga, pues yo soy asiática mexicana, ¿no? O sea, no hay ningún lugar donde yo pueda decir yo soy esto. Y eso va a pasar, o sea, está pasando ahorita y va a seguir pasando. Entonces, creo que la película se enfoca mucho en reflexionar en nuestro pasado y nuestra historia, y no solo como comunidad, sino como todo, como humanos, para saber cómo mover para adelante y cómo tratar de aprender del pasado, ¿no? Para mí eso es algo muy fuerte el aprendizaje de la historia para poder quizá mejorar, espero. Agradecerte un montón, Sumi. Muchas gracias, Carlos. Yurei Fantasma se estrenó hace una semana. No te la pierdas, aún la puedes encontrar en carteleras. Nuestro cine en cartelera.
Esta semana tenemos 2 estrenos. Uno es Hasta Encontrarnos, una serie documental creada para sensibilizarnos sobre la crisis de desaparición y tortura que vive nuestro país. Si dejamos de mencionarlos, pensamos que ellos realmente ya han sido olvidados. Es realizada por cineastas emergentes, originarios o residentes de 6 estados seleccionados estratégicamente: Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Puebla, Sonora y Veracruz. Esta serie forma parte de una campaña de impacto que, por medio de una gira de exhibición, también exhorta a las autoridades a adoptar medidas. Inició este 13 de julio y su difusión concluirá en enero de 2025. Puedes verla en docs-enlinea.com. Y el otro estreno es una comedia. Pienso que, yo no tengo que esperar a que una relación o un trabajo defina quién soy, ¿sabes? Entra en mi vida, la nueva película de José Manuel Cravioto, quien esta vez introduce la vida virtual de una influencer a la pantalla grande. Va de que a Eugenia la cortó su novio, perdió la chamba, se le fue su roomie y se escapó su perro, pero tiene un plan: reinventarse, recuperar lo perdido y compartir el proceso en redes sociales. Entra en cine.gov.mx y conoce más sobre estas películas. Las noticias de nuestro cine. Este 18 de julio inició el 43 Foro Internacional de la Cineteca Nacional, un encuentro con documentales, fragmentos de collage, poesía, cine silente y cine en blanco y negro para reunir experiencias y viajes oníricos. Se presentan 14 obras provenientes de España, Francia, Alemania, Portugal, Países Bajos, Estados Unidos y la participación latinoamericana de Uruguay, Colombia, República Dominicana, Chile, Argentina y por supuesto México. Como cada verano, desde 1980, este foro reúne lo mejor de la vanguardia del cine experimental contemporáneo. Y el cine mexicano que puedes ver en el 43 Foro Internacional de la Cineteca Nacional es el siguiente: Agua Caliente de 2022 de Diego Hernández, sobre la cotidianidad del hogar vista desde juegos escénicos que develan la complicidad entre un hijo y su madre. Antes que lleguen los opilotes 2023 de Jonás Díaz. La Tusa, una mujer dura y dominante, provoca la muerte de Justino. Para lidiar con su culpa, ayuda a la viuda Lubina a encontrar el cadáver antes de que lleguen los opilotes y se lo coman. Eureka, 2023 de Lisandro Alonso. Comienza como un western, continúa como thriller policíaco y culmina en la Odisea Amazónica, un viaje espiritual a través del tiempo y el espacio que examina la historia del colonialismo de diferentes pueblos originarios de América. Yo vi 3 luces negras, de Santiago Lozano. José de los Santos es el curandero de su pueblo. Un día recibe la visita del espíritu de su hijo, desaparecido hace algún tiempo. Ahora José emprende un viaje al corazón de la selva para encontrar el sitio de su descanso eterno. No te pierdas estas 4 películas. Consulta la programación en cinetecanacional.net. Nuestro Cine MX es la ventana al cine mexicano. Te contamos que la plataforma de streaming del Instituto Mexicano de Cinematografía está cumpliendo 9 años de acercar nuestro cine a todas las personas a lo largo del país. Entra a nuestrocine.mx, explora y disfruta de contenidos gratuitos o por renta. Nuestro cine en festivales. También te recordamos que ya inició el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Se realiza en 3 sedes: León del 19 al 21 de julio, San Miguel de Allende del 22 al 25 e Irapuato del 26 al 29 de julio. Aún puedes lanzarte. Como en cada edición de este festival, el cine mexicano se hace muy presente, por lo que es muy buen espacio para conocer la diversidad de historias y narrativas de nuestro cine. Además tiene secciones especiales para pasar la noche, como Locura de Medianoche, sobre diversidad sexual, y Cine entre Muertos, que son funciones en panteones. Entra a su página web, gif.mx, giwf.mx y revisa la programación. Por otro lado, con más de 40 películas, llega la 7ª edición del Festival de Cine Independiente de la Ciudad de México. Este año el festival se realiza del 24 al 28 de julio en 10 sedes y la entrada es gratuita. La Biblioteca Vasconcelos, la Casa de la Primera Imprenta en América, el Audiovideorama del Parque Hundido, el Faro Cosmos, el Centro de Cultura Digital, el Centro Cultural de México Contemporáneo y el Centro Cultural Afirme. Crece de felicidad por historias, luz y movimiento. Y finalmente les contamos que el cine para las niñas también se hace presente este verano en La Matatena, el Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños. Un proyecto cultural independiente que tiene como objetivo principal programar y exhibir el cine de calidad de México y otras regiones del mundo para fomentar entre el público infantil el gusto por el cine. Se realizará del 6 al 11 de agosto. Les estaremos compartiendo los detalles. Gracias por escucharnos. Sigue viendo y compartiendo Cine Mexicano, nuestro cine. Escúchanos cada semana en tu plataforma de podcast favorita.
Nuestro Cine Podcast es una producción de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Mexicano de Cinematografía. Voz de Paloma Oseguera. Ella hace el guión junto con Omar González. Nuestro entrevistador es Carlos Morales. Edita Saraí Rosas. El diseño sonoro es de Eric Valdés. Asiste Carla Escamilla. Agradecemos la participación especial de quienes hacen nuestro cine. Esto es